¿No te tenés fe? No, sí, pero a veces me distrae. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy más relajados, ¿no? Hoy más relajados, más tranquilos, así que bueno, en estos términos vamos a comenzar esta nueva reunión. Le quiero dar la bienvenida a todos ustedes que siguen apoyándonos después de tantos años. Y como siempre hacemos, también el saludo a todos los colegas que nos siguen por streaming, cada vez son más los que vienen por streaming. Este sistema realmente ha sido explosivo en lo que hace resultados. Y fundamentalmente a todos los colegas del interior que nos siguen, de todas las provincias, de cuales tenemos avisos repetidamente, así que un saludo a todos y muy buenos días. La semana pasada, como habíamos anunciado, tuvimos el Congreso Tributario, el 16 Congreso Tributario de este Consejo en Mar del Plata, y quería recomendarles para los ratos de ocio que ustedes puedan llegar a tener, que siempre hay, ¿no? Siempre hay tiempo para todo. Quería recomendarles el hecho de poder entrar en el streaming que está en el canal YouTube del Consejo, porque hay algunas cosas que son imperdibles. Me parece que es muy importante para aquel que quiera tener una visión de una excelente exposición de Alberto Abad, que él estuvo en la apertura del Congreso Tributario, donde hace una suerte de rendición de cuentas de la gestión de la AFIP en el último año y además un plan de acción para el 2018. Realmente esto es muy interesante y se lo quiero recomendar porque me parece que a todos, desde el punto de vista profesional, nos va a servir mucho tener esa idea de qué pasó con la AFIP, hacia dónde avanza. Y en particular me pareció muy interesante el mapa de incumplimientos que dio el administrador federal. Y en el mapa de incumplimientos, por distintos rubros, empezó a ver las actividades, ¿no? Entonces me parece que también es otra ubicación muy interesante ver cuál es la posición que tiene la AFIP en esta materia. En los otros dos temas, realmente de un excelente tratamiento también tuvieron. Uno, toda la problemática de imposición al trabajo. Este es uno de los temas que va a ser objeto, obviamente, de la discusión en la reforma tributaria, porque ahí con el tema de la imposición al trabajo tenemos las dos miradas, ¿no? La mirada impositiva y la mirada del impuesto previsional. Entonces, bueno, este es realmente un tema muy interesante. Y el otro tema también muy interesante, también tema que va a estar dentro de la reforma, que está vinculado a la economía digital, ¿no? Esta es lo nuevo que se viene en materia impositiva, tema que sigue dando vuelta y que, en definitiva, cuando uno recurre a los distintos medios se da cuenta que también está posicionado en la discusión internacional. Así que bueno, le quería recomendar esto. Entrando en el canal YouTube, ustedes tienen la posibilidad, con un sistema de índices y demás, de acceder a las partes que ustedes quieran. Así que ustedes pueden decir, bueno, quiero mirar la parte de economía digital, tal cosa, con lo cual el sistema lo va dirigiendo. Quería recomendarle esto porque me parece que desde el punto de vista de ayudarnos a tener un marco de manejo de todos estos temas, nos va a servir muchísimo. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tratamiento del temario que tenemos para hoy. Vamos a comenzar, Roberto Freites va a comenzar con los aspectos tributarios de la SAS, esta novedad que tiene nuestra legislación.
y que hasta el momento, según la estadística que tenemos, hay 160 ya registradas en las SAS. Y me parece que, bueno, este tema, que obviamente tiene distintas formas de verlo, desde el punto de vista societario, desde el punto de vista contable, impositivo, nosotros vamos a abordar entonces, obviamente, el tema fiscal. El agradecimiento, por supuesto, a Carlos Aveledo, a Roberto Freites, que nos acompañan, como hace muchos años nos acompañan en esta carga pública, como yo lo llamo. Roberto, gracias. Gracias, Humberto. Buen día a todos. Buen día a los televidentes, se puede decir así, que nos miran por TV. Por TV, por streaming. Bueno, anoche fue una noche especial, como todos saben, con lo cual los nervios hace que uno a veces, para relajarse, pruebe alguna bebida alcohólica y para festejar otra, con lo cual, si normalmente digo incoherencias, hoy va a estar más que justificado. Pero bueno, estamos contentos. Y me parece muy interesante el mensaje posterior al partido de armar de alguna forma una mejor conciliación entre los periodistas, los jugadores, etcétera. Creo que fue eso también muy positivo. Sí, vamos a hablar del tratamiento tributario de la SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas. No es Sociedad Anónima Simplificada, y esto es una primera distinción importante. Y esto es consecuencia de un dictado de una ley que se conoce como Apoyo al Emprendedor, que tuvo iniciativa en el proyecto que envía el Poder Ejecutivo en septiembre del año 2016 y que en sus razones para enviar el proyecto es importante analizar a los efectos después de ver qué se plasmó en la ley y básicamente a partir de ahí sacar conclusiones. Los propósitos era brindar un marco legal que favorezca la creación de nuevas empresas y básicamente al desarrollo del capital emprendedor. Argentina es un país con buenos emprendedores y creo que está muy bien de prestarle atención y tratar de facilitarles estos emprendimientos. Pero adicionalmente la segunda cuestión era la creación de un nuevo de tipo societario, la sociedad por acciones, que dice el proyecto se va a regir por las disposiciones de esta ley y supletoriamente por la ley de impuesto a las ganancias. Si tenemos tiempo, vamos a también hablar de otro aspecto de esto, que es la posibilidad de que inversores inviertan en sociedades destinadas al capital emprendedor o a hacer inversiones directas y tener la posibilidad de hacer una deducción en el impuesto a las ganancias, que es básicamente el punto de vista del inversor. Y entre las razones de la SAS dice es contar con un cuerpo normativo autónomo, en particular para las pymes y en especial para los emprendedores. Es el objetivo de por qué aparece la SAS. Y hay respuesta, dice, a una demanda muy antigua en la comunidad empresaria de los tipos regulados por la ley de impuesto a las ganancias, muy rígidos, etcétera, con constituciones que demoran tiempo, que generan además a veces costos de mantenimiento más importantes, y por eso tiene que haber normativas más dinámicas, menos rígidas y plazos de inscripción abreviados. Dice la exposición que el nuevo régimen se estructura sobre la base de la sociedad de responsabilidad limitada, que es la forma que más adapta a lo que va a decir el proyecto, y que la diferencia básicamente es que en lugar de dividir el capital en cuotas se va a dividir en acciones. Me parece interesante hacer esta distinción de un marco autónomo, más dinámico, más fácil de la Constitución y que se va a regir por esta ley y supletoriamente por la ley de impuesto a las ganancias. Finalmente, este proyecto se sanciona bajo la ley 27.349, publicada en el Boletín Oficial en abril del 2017, Apoyo al Capital Emprendedor. Contiene 5 títulos. Hay 2 últimos que de alguna forma están agregados al proyecto. Uno es todo lo que es el apoyo al capital emprendedor, que tiene que ver también con las desgravaciones o deducciones que le comentaba. Un título 2 o sistemas de financiamiento colectivo, y el título 3
Sociedad por acciones simplificada, que es lo que nos interesa. El título 4, otras disposiciones, que es este famoso fondo semilla con el cual pueden acceder los emprendedores. Y el título 5 es la creación de un Consejo Federal de Apoyo a los Emprendedores. Con el dictado de esta ley, lo que acompaña esto es una resolución de la Inspección General de Justicia, la número 6, con vigencia a partir del 1 de septiembre del 2017, que fue recientemente modificada en algunos aspectos en la resolución 8 de la semana pasada, básicamente en el estatuto tipo y en el objeto social, incluyendo las actividades manufactureras o industriales que habían sido omitidas. Hay una resolución conjunta que dicta la AFIP con la Inspección General de Justicia, la 4098, que se reglamentan de alguna forma procesos de constitución. Y en el 8 de septiembre se publica el decreto 711 que reglamenta el título 1, que repito, tiene que ver con el apoyo al capital emprendedor, y también se establecen ciertos aspectos normativos de inscripciones y aclaraciones respecto a la deducción en el impuesto a las ganancias. Hecha esta introducción, lo que está claro es que acá se crea un nuevo tipo societario por afuera de la ley 19.550. Y se va a regir por esta ley especial, supletoriamente por la Ley General de Sociedades, y su capital se divide en partes denominadas acciones. Claramente esto es una persona jurídica privada que tiene personalidad, obviamente, jurídica propia, y lo importante, una separación patrimonial respecto del patrimonio de él o los socios que la conforman o integran. Algunos de los aspectos más destacados de la SAS son, obviamente, que puede ser constituida por una o más personas, y esto sí que es un avance, porque ustedes saben que a partir de la modificación al Código Civil de agosto del 2015 se crea la sociedad anónima, en este caso anónima unipersonal, pero que lejos de simplificar la posibilidad de que un empresario pueda utilizar esta figura, le exige una comisión fiscalizadora permanente y consecuentemente costos que en general no son viables para esa posibilidad. Pero en este caso sí puede haber un solo accionista. Dice la ley específicamente que las sociedades anónimas simplificadas, las SAS, no pueden constituir ni participar en otra SAS unipersonal, eso es una restricción. Pueden tener un objeto plural. La posibilidad de constituir la SAS con un capital más inferior, que no puede ser inferior a 2 veces el salario mínimo vital y móvil, que hoy aproximadamente son 8.000 pesos, con lo cual 16.000 pesos. Particularmente las normas de la Inspección de Justicia establecen esa resolución 6 que no se va a poder objetar el monto del capital frente al emprendimiento o al objeto desarrollado. Ustedes saben que en los últimos años la Inspección General de Justicia, además de haber elevado, que han quedado por otro lado también desactualizados los montos de capital mínimo, muchas veces ha objetado el monto del capital frente a la envergadura del objeto social que se preveía. Acá expresamente se dice no se va a objetar en la medida que se elija el estatuto tipo el capital. ¿Por qué? Porque de alguna forma estas SAS se crean para buscar apoyo y los aportes que puedan hacer inversores interesados en invertir y fomentar a riesgo este emprendimiento que puede tener la SAS. Obviamente una constitución más rápida, si se elige el estatuto tipo y se cumplen todos los requisitos conforme exige la resolución, en 24 horas tenemos la sociedad, el quit se obtiene en forma prácticamente inmediata y también sin problemas de la acreditación del domicilio inmediato, sino con un tiempo posterior. La posibilidad también de que los bancos abran la cuenta bancaria, que siempre es complejo en muchos casos y demora mucho tiempo. Y creo que, como decía Humberto, hay una experiencia que se viene dando. Yo personalmente no he participado en ninguna, pero de alguna forma, en la medida que el estatuto tipo se adapte a este estatuto tipo,
no debe ser que no sea un día, etcétera, pero el trámite es más rápido y consecuentemente el objetivo se estaría cumpliendo. Hay algunos aspectos también que destaco, que la ley permite, está previsto, que se puedan transformar las sociedades que están bajo alguno de los tipos de la Ley General de Sociedades a la sociedad por acciones simplificadas. Es decir, diciendo invitando de alguna forma a aquellas sociedades que puedan preferir tener un único socio y consecuentemente de alguna forma adaptarse a este nuevo tipo jurídico que es, repito, independiente se rige por una ley especial y supletoriamente por la ley de impuesto a las ganancias. Y ahora, frente al tratamiento tributario de las SAS, el problema es que hay 100 sociedades constituidas, pero hay un vacío de cómo tienen que determinar su impuesto a las ganancias, porque en esa ley no se ha previsto específicamente su inclusión en el artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que obviamente haría pagarles el 35%, y a partir de esta omisión del legislador, por olvido o porque lo daba de alguna forma como por sentado, empieza de alguna forma a oírse las opiniones y los fundamentos hasta que esto de alguna forma se aclare. Como decíamos, se trata de un nuevo tipo societario y decía Daniel Vítolo, un abogado especialista en temas societarios de mucho prestigio, decía en un artículo cuando comentaba el proyecto, ha estado estructurada teniendo en cuenta, y allí ya lo habíamos dicho, bajo el régimen de la sociedad de responsabilidad limitada, aunque su capital se divide en acciones y por eso dice es un tipo social de carácter híbrido, que combina elementos de las sociedades por cuotas sociales y de las sociedades por acciones. Pero, dice él, conformando un tipo más de las sociedades de capital. Es decir, y esto me parece que su opinión lleva a que es una sociedad de capital con una distinción muy importante. El capital, la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. De la doctrina que por lo menos yo he encontrado, y para citar, hay un artículo de Enrique Schiarsky, importante funcionario anterior de la Inspección General de Justicia, y que él sostiene que las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, no son un tipo de sociedad anónima y un subtipo, y aun cuando su capital se represente por acciones, y consecuentemente le llama la atención que no se haya previsto el tratamiento en la ley y consecuentemente como no es una sociedad anónima ni un subtipo de sociedad anónima deberían considerarse incluidas en el artículo 49, inciso B de la Ley de Impuesto a las Ganancias con un tratamiento tributario, como vamos a ver, distinto. Lorenzo y Cavalli, en un artículo que comentan la naturaleza y aspectos incluso contables y societarios de la SAS, señalan esta omisión, pero concluyen que no parecería para el legislador, el proyecto, que existan razones técnicas que justifiquen darle a esta SAS un tratamiento diferente al que reciben las sociedades anónimas. Obviamente esto es una conclusión de alguna forma de estos autores. La semana pasada, en el Cronista Comercial, en una nota periodística que siempre sale sobre novedades impositivas, hay una especie de resumen de opiniones de distintos tributaristas a los efectos de cuál es la opinión de ellos con relación al encuadre en la Ley de Impuesto a las Ganancias de estas sociedades anónimas, por acciones simplificadas. Y es particular porque las opiniones de alguna forma van 50% para un lado, los que sostienen que deben incluirse dentro del artículo 69 no son simples sociedades y consecuentemente
La omisión de que no esté en el artículo 69 es producto de que es algo posterior, pero que deberían incluirse dentro del artículo 69, y esgrimen que este sería el encuadre que habría que darle. Por otro lado, en ese reportaje, y para citar un poco, Marcelo Rodríguez, Chiani y Teresa Gómez y Almonio sostienen que deben ser encuadradas dentro del 69, y hay opiniones de Sanguinetti, de Mario Bollman, del estudio KPMG y de López Chiesa, que sostienen que, por el contrario, estas no son sociedades anónimas y, consecuentemente, deberían estar dentro del artículo 49, inciso B de la ley, por defecto, al no ser una sociedad anónima y no ser ni un subtipo de sociedad anónima. Este tratamiento, estas diferentes opiniones, de alguna forma requiere una definición por parte del Poder Ejecutivo, enviando un proyecto de ley, o del Poder Legislativo. Muchos esperan una norma reglamentaria que aclare esto. Para muchos, en los cuales me incluyo, esto no sería suficiente, porque de alguna forma me parece que hace a la certeza que esto sea dicho expresamente por la ley, y mi temor es que esto no se defina, que se espere solucionar el tema a través de la reforma tributaria o del proyecto de reforma tributaria, que seguramente varias jornadas se llevará del año 2018 del ciclo de actualidad tributaria. Pero bueno, hoy hay 60 sociedades constituidas que, frente a su cierre de ejercicio, hablarán con su contador y dirán: ¿cómo hago para liquidar el impuesto? Esto creo que ha sido una omisión que está un poco justificada por esto que yo hablaba de la exposición de motivos. Un cuerpo autónomo más dinámico. Esto fue elaborado en el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía, según Vito, lo menor participación del Ministerio de Justicia. Lo que llama la atención, que desde octubre que se envió el proyecto hasta abril de este año, cuando se sanciona la ley, este tema no haya sido tratado, levantado para decir aclaren, y consecuentemente esto se hubiese solucionado y no habría esta incertidumbre que, obviamente, como ustedes saben, tiene efectos muy importantes, porque las diferencias, ustedes las conocen, pero básicamente pagar el 35% sobre el resultado impositivo o distribuir el resultado entre los socios, pero si es del artículo 69, tienen que aplicar el artículo 73 sobre disposición de bienes o fondos, que es un temita también que requiere planificación fiscal, y si por el contrario se encuadra dentro del 49, inciso B, esta norma no se le aplica, y obviamente también tiene consecuencias en el impuesto sobre los bienes personales, porque en un caso tienen que actuar como responsables sustitutos si son del 69, y en otro caso será los socios que son, sus accionistas, los que de alguna forma tendrán que determinar el impuesto correspondiente. Obviamente que hay diferencias que tienen que ver con la posibilidad de que haya también un accionista del exterior, y consecuentemente cuando le acrediten el resultado habrá que retener el 35% como beneficiario del exterior, etcétera. Pero bueno, las implicancias en el impuesto a las ganancias son muy importantes, y yo también voy a, de alguna forma, dar también mi opinión, independientemente de que todos estamos esperando una reforma tributaria que reduzca la base de imposición de las sociedades de capital, como hace el mundo y como ya ha hecho el mundo y que necesita la Argentina, y de alguna forma disminuir la imposición a las sociedades de capital. Daría la sensación de que esta omisión puede haber estado sentada básicamente en que esto no debería tener un tratamiento diferente. Y básicamente porque hay un rasgo, en mi opinión, que es muy distintivo, que es la limitación de la responsabilidad del accionista.
en las sociedades incluidas en el artículo 69, las anónimas, las SRL, las sociedades limitan los accionistas limitan su responsabilidad. Y en las sociedades que están por defecto incluidos en el artículo 49, inciso B, que también en esto algún ruido hace la modificación al Código Civil, porque ya no tenemos más sociedades de hecho irregulares, sino tenemos sociedades comprendidas en el artículo 21 del capítulo cuarto, hace también algún ruido, la responsabilidad del socio en ese caso es ilimitada y consecuentemente esa es una distinción. Recuerdo lo que dice Vítolo, no deja de ser una sociedad de capital. Ustedes saben que esta definición del artículo 69 que se titula sociedades de capital, para algunos es una definición de alguna forma inapropiada, porque bueno, el rasgo esencial que históricamente se le dio a la sociedad de responsabilidad limitada y algunos aspectos particulares donde el cambio del socio requiere de alguna forma la modificación del estatuto y no la mera transferencia en un contrato de transferencia de acciones como en la anónima y donde la persona pasa a tener relevancia a partir de una decisión de política tributaria pues de alguna forma encuadrada, se le dio el mismo carácter que a la anónima como una denominada sociedad de capital. Yo creo que de alguna forma parecería ser que es más, habría más razones para argumentar que esto está incluido dentro del artículo 69. Pero reitero, esto no van a dejar de ser opiniones sentadas en la falta de numeración en el artículo 69 y consecuentemente por defecto, y esto requeriría lo antes posible una definición en lo posible legal, o al menos de alguna forma que se conozca qué es lo que va a decir. Sabemos que eso es más difícil, el proyecto, como por lo menos saber que el contador, cuando tenga que decir cómo liquido el impuesto, voy a tener alguna norma o alguna información o posibilidad de decir qué es el tratamiento tributario. En cuanto al monotributo, obviamente también acá aparecen diferentes posibilidades, porque ustedes saben que la posibilidad de adherirse al monotributo originalmente era para las sociedades de hecho y sociedades irregulares. A partir de la modificación al Código Civil de la Ley 26.944, como la Ley General de Sociedades no las menciona, encuentran cabida en lo que es la sección cuarta del capítulo 1, este artículo 21, y obviamente que si fueran del artículo 69 claramente no pueden adherirse, y si son un tipo autónomo y no están en ninguna parte de la Ley General de Impuestos a las Sociedades, parecería ser que tampoco tienen recepción en el monotributo. Obviamente que también esto es otra aclaración para ver si podrían encuadrar en esto. Mi opinión personal es que estas sociedades, que al menos las que se crean con el ánimo de fomentar el desarrollo emprendedor, donde se constituyen sociedades o grupos deciden fomentar el apoyo de emprendedores y básicamente a la búsqueda de capital de inversores que quieran invertir y para eso se los invita con una deducción en el impuesto a las ganancias porque invierten de alguna forma a riesgo, no deberían tener la posibilidad de tratarse como monotributo, pero bueno, esto es también una situación que requerirá de su aclaración. Yo creo que hoy no tienen cabida en el monotributo. Schiarchi dice en su artículo que podría entrar porque fuera una sociedad por acciones simplificada, que tenga algún vicio en su constitución y consecuentemente como pasa a ser de alguna forma viciada en su constitución, por desecho entra en la sección 4 del capítulo 1 y en ese caso podría entrar como monotributo. En cuanto a otros aspectos que me pareció importante destacar, a pesar de que no es estrictamente tributario, es los registros contables, donde
Acá la norma también establece los requisitos y los registros que deben cumplimentar. Básicamente la exposición es que sean más sencillos y bueno, les exige llevar contabilidad y confeccionar sus estados contables, que tienen que tener al menos un estado de situación patrimonial y un estado de resultados, y donde se prevé que la AFIP va a determinar el contenido y la forma de presentación de los mismos, las normas de la inspección. Esto va a ir día a día teniendo novedades, ir viendo de alguna forma cómo se produce. Cavalli y Lorenzo señalan en su artículo que esto es de alguna forma cierta intromisión sobre la incumbencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que ha dictado asimismo normas especiales para las pequeñas empresas. Pero claramente, vuelvo a decir, este proyecto dice, hay una historia que la comunidad empresaria tiene, y yo creo que en parte es razonable eso de que los tipos de la ley de sociedades son tipos muy rígidos, que llevan mucho tiempo a constituir y que consecuentemente no facilitan estos emprendimientos rápidos, esta velocidad de alguna forma que requiere hoy la decisión empresaria. Y consecuentemente dicen, y vamos a tratar también de entrar a registros contables mínimos, que son llevar un libro de actas. Ese libro de actas puede ser de la reunión de accionistas, de los órganos de gobierno, un libro de registro de acciones, un libro diario y un libro inventario y balances, y todos sostenemos que estos son registros mínimos. Nada impediría que la sociedad por acciones simplificada pueda tener otros libros y otros sistemas más integrados, con subdiarios que permitan hacer un asiento global, y obviamente lo que de alguna forma podemos decir es que a partir de las normas de la Inspección General de Justicia, la identificación de las operaciones tienen que estar de alguna forma los asientos con fecha, numerados, tienen la necesidad de estar de alguna forma pasados a los medios electrónicos dentro de los 3 meses, etcétera, pero hay como una flexibilidad que, bueno, iremos viendo de alguna forma cómo va evolucionando. Y por último, porque creo que vengo más o menos justito, es las ventajas desde el punto de vista del inversor. El artículo 3º de la ley establece las instituciones de capital emprendedor, que son aquellas personas jurídicas, que pueden ser de naturaleza privada, pública o mixta, o un fondo o un fideicomiso que estén constituidos en el país y que básicamente tengan como único objeto aportar recursos propios o de terceros, es decir, de alguna forma recibir aporte de terceros a un conjunto de emprendimientos. Estas instituciones de capital emprendedor, a través del decreto 711 que reglamenta este título 1 de septiembre, se crea un registro donde obviamente estas instituciones, las personas de derecho jurídicas se van a ir inscribiendo, tendrán que ir aportando una serie de elementos de forma tal de poder calificar como una institución de capital emprendedor para poder empezar a financiar, sea con recursos propios o de terceros, estos emprendimientos. Se define la ley en el artículo 3º quiénes son los inversores en el capital emprendedor. Está la institución, y así lo denomina, institución de capital emprendedor, y los inversores, que son aquellas personas jurídicas que invierten recursos propios de terceros en un conjunto de emprendimientos, que sería de alguna forma el caso más buscado, pero también las personas humanas que hagan aportes a las instituciones de capital emprendedor. Puede que yo no esté interesado en hacer mi propio aporte, hay una institución que obviamente da confianza, etcétera, que tiene administración independiente y que consecuentemente sabe analizar aquellos proyectos que les ve perspectivas y posibilidades, y consecuentemente yo invierto en esa institución, o directamente que yo invierta
y voy a ser un inversor en capital emprendedor invirtiendo en forma directa en algún emprendimiento. Y el tratamiento tributario, yo omití porque no pensé que iba a tener tiempo esto en el material que aporté, es que los aportes realizados por estos inversores podrán ser deducidos en la determinación del impuesto a las ganancias, dice la ley, bajo formas y porcentajes que va a establecer la reglamentación, pero que no van a poder exceder el 75% de tales aportes, es decir, si aporto 1 millón podré deducir 750.000, pero hasta el límite del 10% de la ganancia neta sujeto a impuesto. Es decir, que tengo que verificar de alguna forma cuál es el monto que puedo computar. Admite la ley la posibilidad de que si tengo un excedente lo pueda deducir en los próximos ejercicios, 5 ejercicios inmediatos siguientes, y hay unos emprendimientos que la ley determina identificados en zonas de menor desarrollo, con menor acceso al financiamiento, que ese 75% puede elevarse al 85%, manteniendo siempre el tope del 10% de la ganancia neta imponible. Los aportes son, en este caso, esencialmente en dinero o en activos líquidos de fácil realización. El decreto 711 establece que tienen que liquidarse al menos en las 24 horas, es decir, son plata o activos, bonos, etcétera, realizables y convertibles en moneda legal en 24 horas. Y el decreto reglamentario establece que el monto invertido de alguna forma tiene que destinarse efectivamente al emprendimiento dentro de los 12 meses. Es decir, no es que yo pongo la plata y espero, aprovecho la deducción. No, teóricamente tengo que invertirlo dentro de los 12 meses. Y por otro lado define que las zonas, digamos, estas especiales son las zonas del área norte del país esencialmente, y también esta deducción va a tener un cupo fiscal que obviamente se va a establecer y se va a distribuir en función, dice la ley y el decreto reglamentario, a temas de sectores estratégicos, zonas de erradicación de la inversión y otros elementos, de forma tal que ese cupo, que todavía entiendo no está, por lo menos, establecido, es obviamente una limitación global a esta deducción. Bueno, gracias. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Muy completo el panorama. La verdad que cuando uno escucha estas cosas, no puede más que quedarse pensando, ¿no? Porque por un lado tenemos que ver que este nuevo régimen es un régimen que tiene alternativas muy interesantes. El hecho que, primero, que se haya cumplido una promesa que haya hecho nada menos que el presidente de la Nación, que era la sociedad en 24 horas. Y esto es así. Estas sociedades se hacen en 24 horas y en 24 horas se tiene la autorización de la IGJ, se tiene el quid de la FIP y la autorización para facturar. Esto es casi milagroso en la Argentina, ¿no? Cuando uno tiene experiencia en formar sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto realmente es muy interesante. La contabilidad, que se hace en forma digital, otra cosa interesante que tiene este régimen. Y si bien, como decía Roberto, este tipo de entes tienen que hacer estados contables y tienen que estar auditados por el contador público y tienen que estar legalizados por el Consejo Profesional. Esos estados contables no se presentan ante la IGJ, entonces algunos están viendo también hay alguna cosa interesante. Y hay inclusive algunos que están analizando transformar las actuales sociedades en este tipo de sociedades. Y yo creo que la razón de esto es que justamente este sistema híbrido que hablaba Roberto les interesa por distintas razones. Y acá surge, obviamente, para mí el tema de fondo, que es la nueva muestra de improvisación legal.
nueva muestra de improvisación legal, que es justamente todo lo que nos comentó muy bien Roberto. Yo personalmente tengo una idea un poco opuesta. Yo creo que el principio de reserva legal hace que en materia impositiva la definición de los elementos básicos de la obligación tributaria, en este caso la alícuota, necesita pasar por un filtro adecuado. Y el filtro adecuado es que se debe contemplar todos y cada uno de los aspectos que señala la norma tributaria. Y en este sentido, la norma tributaria lo que viene a señalar es que para que se aplique el 35% tiene que ser sociedades de capital, que desde mi punto de vista no lo es esto. Justamente por lo que decía Roberto. Entonces me parece que este tema del principio de reserva legal es un obstáculo insalvable para la aplicación del 35%. Y es por esto que me parece que hay gente que está pensando justamente en transformar. No sería una reorganización, como después nos va a hablar la segunda parte de Roberto, no sería una reorganización, sino una transformación, es cambiarse el traje jurídico, ¿no? de un traje que hoy se tiene por otro traje a medida que posiblemente resulte más conveniente. Y yo creo que la improvisación vuelve a mostrarse, y no es la primera vez que en normas económicas estamos viendo este tipo de temas. Y posiblemente estas normas económicas resultan de un montón de sectores que trabajan cada uno en su manera. Esto también pasó lo mismo. Y parecería que la coordinación de todos los sectores no termina siendo del todo adecuada. Acá faltó el tema tributario. Faltó decir, bueno, ¿y qué pasa con el tema tributario? Y nos quedan dos formas de verlo. O el tema pasó rápidamente porque alguien entendió que esto era una sociedad de capital y está definido que era el 35%, o porque no se entendió la figura que se estaba tratando. Una y otra cosa son imperdonables. Tan imperdonables que genera la situación de inseguridad jurídica que hoy tenemos. Realmente el hecho de cumplir con una norma de este tipo y no saber hoy cuál es la aplicación que tiene el impuesto a la ganancia y el tratamiento, más todos los efectos colaterales que muy bien nos señaló Roberto, esto hace un tema de gran inseguridad. Un tema de gran inseguridad. Hoy tenemos conocimiento que la AFIP está analizando el tema. La AFIP no salió a decir que esto paga el 35% y se acabó el problema. Está analizando el tema. Y yo tengo un sueño que es que, no sé por qué me parece que esto va a entrar en la reforma tributaria, y en esa reforma tributaria se va a decir que está grabado al 35%. Si esto es así, la vigencia va a ser a partir de la vigencia de esa ley, con lo cual quedaría confirmado que para atrás era una sociedad de personas, sociedad hasta el 49B. Pero esto lo quiero resaltar porque me parece que estar con este tipo de incertidumbres, de inseguridades, es penoso. Si ustedes se encuentran ante este tipo de cosas o un cliente le dice, mira, che, me hablaron de en el hoyo 8, me hablaron de la SAS. Y yo digo, SAS. Claro, y se plantea el tema y dice, che, Carlos, ¿qué hacemos? Estamos nosotros, mira, que si nosotros realmente esto es una sociedad de personas, el impacto de ganancias baja de tal manera. ¿Y no nos conviene entrar en eso? Bueno, realmente es un sinsabor esto, ¿no? Es decir, el hecho de estar ante una nueva norma legal, responder a una serie de objetivos, haber alcanzado una serie de objetivos, pero siempre falta algo. Y lo que falta es nada menos que la definición del tema tributario, casi nada. Bueno, gracias Roberto por el tema. Humberto, yo quiero, no sé si me expresé mal, yo no tengo ninguna duda que esto tiene que ser aclarado por una ley. Mi escepticismo es que aparezca una ley específica que aclare este tratamiento
a la brevedad. Me parece que eso no es agenda y consecuentemente Humberto dice lo está tratando la AFIP dará una interpretación, pero obviamente esto va a tener, claramente va a terminar con esa certidumbre o seguridad jurídica cuando haya una ley que aclare el tratamiento. Probablemente en la reforma tributaria, puede que probablemente con la postura de Humberto de que se considere una sociedad de capital incluida en el 69, por ahí en lugar de pagar el 35, si Dios quiere, pagará el 25. Y yo creo que hay, sí, más también una demanda de la transformación de los tipos societarios, porque si nosotros vemos en los últimos años la transformación de muchas anónimas en SRL, como consecuencia de que no le es aplicable la disposición de fondos a los socios. Exactamente. Y esto es, desde el punto de vista de la planificación tributaria, muy importante. Sí, tal cual. Y obviamente que la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, si entra en el artículo 49, inciso B, también tiene esa ventaja. Claro. Porque de alguna forma esto es conveniente desde el punto de vista de lo que simplifica la planificación. Exacto, nos quedó muy claro ese mensaje, ¿no? O sea, ese mensaje cuando lo dijo Roberto nos quedó claro, muy claro a todos. No solamente es la posibilidad de aplicar una alícuota distinta por la tributación del 49B, sino no aplicar tampoco la presunción de disposición de fondos, lo cual sabemos que en sociedades pequeñas este manejo es muy importante, en general cómo se manejan las cuentas de los socios, ¿no? Muy bien, gracias. Vamos a pasar al segundo tema. El segundo tema, ustedes recordarán que hicimos una primera aproximación, nos referimos al proyecto de revalúo impositivo, el ajuste por inflación, ambas cosas contenidas en este proyecto, pero habíamos dicho que ya en la reunión de hoy íbamos a bajar un poco más la línea, vamos a entrar más en algunos detalles para ir avanzando en el tema, en la idea de que esto va a tener consenso en el Congreso. Hoy, el día de hoy es difícil decirlo, ¿no? Porque hoy nadie está preocupado por revalúo impositivo, como ustedes pueden imaginar. El tema político va por otro costado. Pero diríamos que después del 22 de octubre posiblemente esta situación cambie y por eso queremos ir adelantando el tratamiento del tema. Carlos, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco una vez más a las autoridades del Consejo Profesional que me hayan invitado en la figura de Humberto, que siempre tiene la amabilidad de convocarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y hoy le tengo que agradecer también a Lionel Messi. ¿Por qué? Porque nos deja hablar de impuestos. Con Roberto habíamos dicho la semana pasada, ¿qué pasa si pierde Argentina y queda fuera? Entonces teníamos que analizar un plan B. Y dentro del plan B habíamos analizado hacer algunos trucos de magia y a mí me había tocado el de cortar a una persona con un serrucho por el medio. Y la verdad que en los ensayos muy bien no me salía. Entonces le tengo que agradecer los 3 goles de Messi que nos deja hablar de lo que nos gusta. En segundo lugar, porque en primer lugar nos gusta hablar de fútbol, pero lo que nos gusta que es hablar de impuestos. Y vamos a hablar de un proyecto de ley. Fíjense que estamos tan ansiosos de la reforma tributaria que hablamos del proyecto de ley como si ya fuera ley, como si ya estuviera entre nosotros. Y nos agarra el síndrome, como digo siempre yo, de los críticos de los Muppets. ¿Se acuerdan esos 2 muñecos que se sentaban en cualquier lugar de la platea, en el palco, en alguna de las sillas, y todo lo que veían les parecía mal? Nosotros tenemos que tener acá un poquito de memoria, porque para hablar de este tipo de proyectos y este tipo de cosas tenemos que saber dónde estamos parados. Siempre tendemos a compararnos con el ideal. Y ahí nosotros, si nos comparamos con el modelo que está producido para el efecto, las comparaciones vamos a salir siempre mal parados. Pero creo que en este caso nosotros lo tenemos que mirar con una visión un poquito más amplia. Vamos a ir viendo, y yo voy a ir anticipando en cada uno de los temas que veamos, opinión personal y algunas críticas, porque este proyecto las tiene cuestiones que tienen que ser revisadas en el recinto cuando se trate, en las comisiones cuando lo traten, pero tiene también algunas cosas que pueden llegar a resultar positivas. Me acuerdo de una oportunidad de ir a hablar al Congreso de la Nación, compartimos una sesión allá por junio del año pasado con Humberto hablando del proyecto
de la ley de sinceramiento, donde yo lo que decía era que si uno lo miraba desde el punto de vista ético, legal, un blanqueo no era lo más conveniente, pero era necesario. Entonces creo que este proyecto de ley, si se convierte en tal, creo que es necesario que se trate y que se resuelvan algunas cuestiones, con las limitaciones presupuestarias que tenemos en el país. Por eso digo, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. No podemos analizarlo como si estuviéramos en una sociedad desarrollada totalmente y sin problemas económicos por resolver. Hecho esta aclaración preliminar, vamos a ir viendo algunas cosas. Una pequeña cuestión que también seguramente al final de la exposición lo vamos a decir. Estamos hablando de un proceso inflacionario que empezó allí por el año 2002, que no empezó, volvió en el año 2002. O sea que hace 15 años que estamos conviviendo con inflación y sin solución aparente. Recuerdo un proyecto de ley impulsado por el entonces ministro de Economía, Roberto Labaña, en el año 2003, que tuvo media sanción de diputados, en el cual lo que proponía era bajar por un año la alícuota de impuesto proporcional del 35 al 30, pero en el primer artículo derogaba el título sexto de la Ley de Impuesto a las Ganancias. O sea, pensemos que esa transacción que nos estaban proponiendo en aquel momento era lo más parecido a lo que pasó en 1492 entre los colonizadores y los indios. El intercambio, la verdad que parecía un poco leonino. Entonces lo tenemos que analizar este proyecto como algo transaccional, como un intercambio que al ser optativo, después voy a dar mi opinión respecto de la opción que plantea esto, al ser optativo, tendrá cada uno que hacer su propia evaluación para saber si le conviene o no. Vamos a adentrarnos en el mismo y ahí, como bien dice la diapositiva, el proyecto propone 3 aspectos: el revalúo impositivo, el contable y la vuelta del ajuste por inflación con algunos bemoles. Vamos al revalúo impositivo, por favor. Vamos a pedir el cambio ya de la... ¿A quiénes está incluido? ¿Quiénes son los sujetos incluidos? Y bueno, todo el mundo, ¿no? Personas humanas, sucesiones indivisas y sujetos del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, digamos, todos los contribuyentes del impuesto a las ganancias, con la condición que sean residentes en el país al momento de sancionarse la norma. ¿Cuál es el periodo de la opción? Esto es muy importante, el tema del periodo de la opción. Es el primer ejercicio o año fiscal cuyo cierre se produzca con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la norma. Pensando en que esta norma puede ser aprobada en sesiones extraordinarias del mes de diciembre y publicada en el boletín oficial antes del 31 de diciembre, creemos que el primer ejercicio que va a estar influido es el 31 de diciembre de 2017. Pero pensemos muy bien y tengamos en cuenta que ese 31 de diciembre de 2017 va a servir para hacer algunas cuentas, pero no va a tener influencia directa en la determinación del impuesto a las ganancias de ese periodo 2017. Y para los que tengan ejercicios irregulares, será aquellos cierres con posterioridad al 31 de diciembre de 2017. Bien, este régimen optativo de revalúo de determinados bienes. ¿De qué bienes estamos hablando? Y es muy importante esta clasificación, ¿por qué? Porque cada una de estas líneas va a ser tratada en forma individual en el proyecto, va a tener un tratamiento específico y en algún momento determinado vamos a tener que recurrir a ellas para saber de qué manera hacer uso de la opción. ¿Cuáles son los bienes incluidos en este revalúo? Acciones, cuotas y participaciones sociales. Requisitos y limitantes, perdón, después vamos a volver con este tema. Los bienes objeto del régimen deben estar en el activo con anterioridad a la vigencia de la ley y mantenerse al momento de ejercerse la opción. No pueden revaluarse, importante, sujeto a regímenes de amortización acelerada, el de la 25924, la 26063, exteriorizados por la ley de sinceramiento fiscal, tampoco pueden revaluarse, y los bienes que estén totalmente amortizados a la entrada en vigencia de la norma. Ahí sí, vamos a ir ahora a los que son
cuáles son los bienes que están incluidos en el revalúo. Los bienes que están incluidos son los inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio, los inmuebles que sí posean el carácter de bienes de cambio, los bienes muebles amortizables, incluida la hacienda reproductora, y los automóviles cuando estos sean el objeto principal de la actividad. Seguimos viendo los bienes que están incluidos. Están allí las acciones, cuotas y participaciones sociales emitidas por sociedades constituidas en el país, minas, canteras, bosques y bienes análogos, intangibles, incluidos derechos de concesión y similares, y otros bienes que disponga la reglamentación, excepto bienes de cambio y automóviles, con la interpretación que le dimos al principio, que en el caso que el automóvil sea el bien principal de la actividad, ese sí estará sujeto al revalúo. Seguimos adelante. Bien, cálculo del valor residual al cierre del periodo de opción. De nuevo, recordemos, el cierre del periodo de opción va a servir para hacer el cálculo. Va a tener efecto para lo que va a ser el impuesto especial que se deriva de este proyecto, pero no va a tener impacto en la determinación del impuesto a las ganancias del ejercicio de la opción. Para el caso específico de las sociedades que cierren el 31 de diciembre de 2017, la amortización del 31 de diciembre de 2017 o del ejercicio 2017 seguirá siendo la misma sin tener en cuenta el revalúo. Bueno, el cálculo es el costo de origen del bien se multiplicará y acá vamos a tener dos tipos de forma de revaluar. Vamos a empezar por el primero. Se multiplicará por el factor de revalúo correspondiente al año calendario, trimestre o mes de incorporación al patrimonio según una planilla anexa que viene al proyecto de ley. Y acá a los que trabajábamos en esta materia, que somos unos cuantos de los que estamos aquí antes del año 92, recordemos que esto era un ejercicio habitual, el tener que recurrir a tablas para poder actualizar y ajustar los bienes en el famoso ajuste por inflación. Seguimos adelante. Al valor determinado se le restarán las amortizaciones correspondientes a los años de vida útil transcurridos, incluyendo la del periodo de la opción. Por eso les decía que el periodo de opción no tiene efecto en la determinación del impuesto a las ganancias de ese mismo periodo. El valor residual impositivo al cierre del periodo de la opción no podrá exceder el valor recuperable. Acá tenemos ya una limitación que nos impone la ley. Nos obliga a comparar el valor revaluado con el valor recuperable. Seguimos adelante. Acá vamos a tener la famosa tablita que tiene como año de inicio el 2001 y anteriores, que tiene el mismo coeficiente, y termina en el cuarto trimestre del 2017. Y nos aclara la tabla que para el 2018 se utilizará el índice de precios internos mayorista, que será publicado en su momento por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y aquí tenemos la segunda opción. Teníamos la primera por un valor de reajuste. La segunda opción es la del evaluador independiente. Y acá pensemos por qué se pensó en hacer estas dos opciones. Porque la primera opción es la opción que no tiene un costo. Pensemos en una pyme que no tiene que contratar a nadie porque aplica un índice de revalúo y no tiene que contratar ningún servicio externo que le puede llevar algún costo adicional. En el caso de aquel que quiera utilizar a un evaluador independiente, lo puede hacer, pero para el caso de inmuebles que no sean bienes de cambio y bienes muebles amortizables. No todos esos rubros que nosotros vimos. Quedan afuera los intangibles, quedan afuera las acciones, quedan afuera el resto de los bienes que estaban incluidos, salvo los inmuebles que no sean bienes de cambio y bienes muebles amortizables, que se puede recurrir a un evaluador independiente. El evaluador independiente deberá ser un profesional con título habilitante en la incumbencia del bien de que se trate. Y tiene también otros requisitos el evaluador independiente. ¿Quiénes no podrán ser evaluadores independientes? El que estuviera en relación de dependencia del contribuyente o de entes que estuvieran vinculados económicamente a aquel.
No quieren que haya una influencia directa para que el evaluador esté influido no por sus conocimientos profesionales, sino por la conveniencia económica del que lo está contratando. Tampoco pueden ser el cónyuge, conviviente o pariente, bueno, hasta ciertos grados de consanguinidad o afinidad, el dueño, titular, socio, asociado, director o administrador del ente jurídico tuviera intereses significativos que lo vinculara económicamente con el ente, recibe una remuneración contingente o dependiente de los resultados de la evaluación. Seguimos viendo qué ocurre después con el evaluador independiente. El contenido del informe que hace este evaluador independiente tiene que tener un detalle de los rubros y bienes reevaluados, la ubicación, valor de reposición, estado de conservación, grado de desgaste u obsolescencia, expectativa de vida útil restante, factores de corrección y avances tecnológicos y la justificación de la metodología aplicada. Ustedes ven que es un trabajo muy profesional, que se tiene que hacer a conciencia y que sirve para apoyar el ajuste que se va a practicar. Vamos a ver qué pasa con ese valor, porque podemos llegar a valores totalmente diferentes de usar el ajuste por índices, de usar un evaluador independiente. Bueno, acá el proyecto de ley le pone un límite al valor que resulte. ¿Cuál es? El límite es que si el valor resultante de aplicar este método supera en más de un 50% al utilizar el método del factor de reajuste, lo máximo que se puede ajustar el bien es el 1,5, o sea, aplicar el coeficiente de 1,5 sobre el valor aplicado el factor de reajuste. O sea, acá hay un límite que es, se puede llegar a utilizar el valor revaluado por un evaluador independiente, pero hasta un 50% más de lo que hubiese dado si hubiésemos tomado el factor de reajuste. Y una vez más, como en el caso anterior, al cierre del periodo de opción, ese valor no podrá exceder su valor recuperable. Seguimos adelante. Una cosa muy importante, se deben reevaluar, por eso les decía que tengamos en cuenta todos los rubros que están incluidos y la individualidad de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque una vez que decidimos reevaluar un bien de un rubro, tenemos que reevaluar todo el rubro. No se pueden reevaluar algún rubro sí y un rubro no. Mejor dicho, algún bien sí o algún bien no. Todos los bienes constitutivos de un rubro deben ser reevaluados. Importe del revalúo. Es la diferencia entre el valor residual impositivo de los bienes al cierre del periodo de la opción, con el revalúo practicado, y el valor residual determinado de acuerdo a las normas del impuesto a las ganancias, el histórico. Ese es el revalúo. Vamos a tener que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este valor de revalúo va a tener una vida independiente del valor en sí mismo. ¿Por qué? Porque va a tener probablemente un periodo de vida útil distinto y va a tener una amortización diferente. Entonces, seguimos adelante para ir cumpliendo con los tiempos que hay. La cuota de amortización de periodos fiscales siguientes al de la opción surge de dividir el importe de revalúo, si se sigue el método general, los años, trimestres, valores unitarios de agotamiento u otros parámetros, calculados en función del tipo de bien y método oportunamente adoptado para la determinación del impuesto, remanentes al cierre del periodo de opción, y si se sigue el método de evaluador independiente, los años de vida útil que haya determinado el evaluador independiente. Pero acá tenemos algunas limitaciones que pone el proyecto. En ningún caso el plazo de vida útil de esta reevaluación puede ser inferior a 5 años. Los inmuebles que no sean bienes de cambio y los intangibles se podrán amortizar en un plazo equivalente al 50% de la vida útil remanente, y este 50% no puede ser menor a 10 años, porque se tomará el plazo de 10 años. O sea, acá tenemos un límite y no nos permiten hacer una amortización aceleradísima, sí acelerada, pero no aceleradísima. Seguimos adelante. Los bienes revaluados serán actualizados conforme lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Ganancias, que también tiene alguna modificación para adaptarlo a las nuevas condiciones. La fecha de inicio, y esto es una cosa muy importante, aquel que opta por revaluar los bienes y pagar, ya lo vamos a ver, el impuesto especial, va a poder seguir revaluando ese bien que tenía en stock al 31 de diciembre de 2017, de ahí en adelante.
utilizando índice de precio interno mayorista que determina la ley de impuesto a las ganancias. Aquel que no opte no va a poder hacerlo por el stock. Ya vamos a ver qué pasa con las altas del año 2018 en adelante. La fecha de inicio de la actualización, decíamos, de estos bienes que teníamos en stock, que habíamos revaluado el 31 de diciembre, tomamos ese valor y lo empezamos a actualizar como si fuera un alta del 1 de enero de 2018. Seguimos adelante. Quienes ejercen la opción de revaluar, y acá viene una parte, digamos, que ha recibido más de una crítica, pero hablábamos de una transacción y en la transacción lo que pide la ley es que aquel que opte, que aquel que pueda revaluar, que aquel que determine un impuesto a las ganancias menor por tener una amortización mayor o un costo computable mayor, va a tener que renunciar a promover cualquier proceso judicial o administrativo tendiente a hacer prevalecer procedimientos de actualización, el ajuste por inflación impositivo. Y no solo habla de a futuro, sino que habla del pasado también. Aquellos que lo hayan promovido van a tener que renunciar a ese proceso. Esta es una de las críticas más importantes que tiene, pero es una de las condiciones. Esto es, digamos, un formulario de aceptación de propuestas y uno lo tiene que aceptar o rechazar, como decíamos antes. Seguimos adelante. Tiene aplicación supletaria a las leyes de impuesto a las ganancias y ganancia mínima presunta y sus reglamentos. Hay un impuesto especial que se rige por la ley 11.683 y ahora vamos a hablar de ese impuesto especial. Lo recaudado se destinará al ANSES. ¿Cuál es el impuesto especial que hemos pasado por alto y que me parece que en el apuro de completar el tiempo pasó por alto, pero yo se los digo? Uno tiene que abonar un impuesto especial. Es la 21 para... Ustedes saben que en la vida lo más importante es saber quién tiene el control remoto. El que tiene el control remoto tiene la clave de la vida. Así que siempre acérquense al control remoto y a las pilas. Son las dos cosas que uno tiene que tener a mano. Bueno, en este apuro había pasado por alto esta diapositiva, la 21, que era la que hablaba de las alícuotas del impuesto especial. Y este impuesto especial tiene alícuotas que son, para bienes inmuebles que no posean el carácter de bien de cambio es un 8%, para bienes inmuebles que posean el carácter de bien de cambio es un 15%, para acciones, cuotas y participaciones sociales de personas humanas es el 5% y para el resto de bienes es el 10%. Y acá hay un tema. El impuesto especial no será deducible del impuesto a las ganancias. Y acá hay algunos que dicen, bueno, esto lo que nos da la pauta es que como la ley 27260 de sinceramiento fiscal no decía nada, el impuesto especial de la 27260 era deducible. Bueno, el tema queda ahí dando vueltas y aquellos que tengan algún problema, que lo hayan deducido y tengan algún problema en el futuro, en la demanda que le pueda hacer el fisco que ya tiene en posición tomada, ya tiene un argumento diciendo cuando quisieron decir que no era deducible, lo dijeron expresamente. Hay un tema de los bienes revaluados cuando uno opta por el revalúo, es que uno tiene una restricción para la enajenación de los bienes en los 2 primeros años. Y la restricción es la siguiente. Si uno decide enajenar el bien en el primer año, el factor de revalúo se reduce al 40%. Hay una penalidad que no permite, o mejor dicho, que sí permite vender el bien en el primer año, o sea, en el 2018 para ponerle un nombre, pero el problema que tiene es que uno va a poder utilizar solamente el 40% del factor de reajuste. Y si uno enajena el bien en el segundo año, después de haber hecho el ejercicio de la opción, en el caso que nos ocupa el 2019, uno va a poder computar el 70% del factor de reajuste. El único bien que no está sujeto a esta restricción son los inmuebles que constituyan bienes de cambio para el contribuyente, porque en ese caso sabemos que siempre van a estar a la venta en el mismo momento y no se pueden esperar 2 años. Vamos a la parte de revalúo contable rápidamente porque tenemos poco tiempo y me he pasado del tema. El revalúo contable, ya estamos, rápidamente. En el revalúo contable,
¿Quiénes lo pueden hacer? Ya estamos aquí. Quienes confeccionen estados comerciales tendrán la opción, y acá no está sujeto al que optó por entrar o no entrar al revalúo impositivo. El revalúo contable es independiente, la opción también se ejerce por única vez, se ejerce en el periodo siguiente al periodo de la opción, o mejor dicho, en el periodo de la opción y tiene efectos a partir del periodo siguiente, y podrán hacerlo por única vez de revaluar contablemente los bienes incorporados al activo del ente conforme lo determine la reglamentación y las normas contables profesionales. Se podrá utilizar los métodos de revalúo que especificamos antes, o el factor de revalúo o un valuador independiente, o de acuerdo al método que establezca la reglamentación. Seguimos adelante. ¿Cuál es la contrapartida del revalúo contable? Se imputará una reserva específica dentro del patrimonio neto. El importe de la reserva específica no podrá ser distribuido, el destino de la reserva específica será establecido por la reglamentación. Y vamos al último punto, que es el ajuste por inflación. ¿Vuelve el ajuste por inflación? Sí, puede volver, pero de alguna manera determinada. Recordemos rápidamente el ajuste por inflación como lo concebimos hasta el año 92 inclusive, hasta la 24073, que suspendió su aplicación con el artículo 39. Lo imaginábamos en dos situaciones, el estático y el dinámico con el título sexto, y la actualización de los costos computables y las amortizaciones. Eran dos grandes rubros que, cuando miramos el efecto que tenía en la jurisprudencia de Candi para acá, del 2009 para acá, notábamos que en algunas empresas era mucho más importante el reajuste de las amortizaciones que el reajuste dinámico y el estático. ¿Qué hace acá el proyecto? El proyecto lo que dice es: se va a poder aplicar el ajuste por la inflación siempre y cuando a partir del año 2018 la inflación contada en 3 años supere el 100%. Y se toma como primer año el año 2018. O sea, no van a permitir en el 2018 computar la inflación del 2017 y la del 2016, porque seguramente con cualquier inflación del 2018 estemos en el 100%. Entonces, se parte de la base de computar la inflación del 2018. Si la inflación del 2018 supera en 1/3 al 100%, ya se puede aplicar el ajuste por inflación impositivo del título sexto. Si la del 2019, computando la del 2018-2019, superan 2/3, o sea, el 66,67% de inflación, ya se puede aplicar en ese segundo año el ajuste por inflación. Y a partir del 2020, ahí sí tenemos que mirar la tira de 3 años anteriores, y si se supera el 100%, se va a poder aplicar el ajuste por inflación en el título sexto. Lo que sí se permite para las altas, y ahí ya no es una opción, sino que es una característica para todos los contribuyentes, es actualizar todos los rubros de acuerdo a los artículos que están puestos en el proyecto de ley, del 52 al 67 inclusive, y en los artículos que hablan 83 y 84 que habla de las amortizaciones, se van a poder ajustar por índice de precios internos mayoristas todas las altas que se produzcan a partir del 1 de enero de 2018. Después, el proyecto de ley tiene algunas adecuaciones en el impuesto a las ganancias, digamos, las actualizaciones previstas en la ley del impuesto a las ganancias para las adquisiciones de bienes, lo que decíamos antes, se actuarán por el índice de precios, y las tablas las va a confeccionar AFIP. 2 palabras antes de terminar, que estoy excedido unos minutos del tiempo, pensemos una cosa. Hasta ahora teníamos promesas de ajuste por inflación, pero no lo teníamos. Y alguna vez en este mismo estrado me tocó decir que solamente podían aplicar el ajuste por inflación aquellos que recurrieran a la justicia para hacerlos, y de hecho está ocurriendo de esa manera, y el ajuste por inflación lo podían aplicar ejercicio por ejercicio requerido. Acá tenemos un proyecto de ley que tiene un mensaje de elevación, que ya es un avance porque hay un reconocimiento de un proceso inflacionario que afectó el balance fiscal de las empresas. Y lo que se quiere hacer aquí es restablecer un poco la equidad.
Críticas muchísimas. El hecho de tener que pagar para poder ejercer un derecho es la primera crítica. El hecho de que esté arancelado es la primera crítica. Pero tenemos que analizarlo, que esto está en un contexto de un déficit fiscal que es no negociable la rebaja del déficit fiscal para las autoridades económicas del gobierno. Y dentro de esto tenemos una aproximación. Indudablemente, si la reforma tributaria fuera un libro, estamos ante el prólogo de ese libro. Lo que no nos da es demasiada pauta de cómo va a ser el libro en sí mismo, ¿no? Porque si nosotros nos llevamos de algunas cuestiones que tiene este proyecto, probablemente, digamos, la reforma tributaria viene con algunas limitaciones que no nos gustaría tener, pero no nos anticipemos a los hechos, tenemos algo, y creo que aquí, como en aquel dicho español, y para concluir, que cada uno habla de la feria según cómo le va en la feria, cada uno va a hablar del revalúo según cómo le den las cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en este punto, conteste con lo que dijo Carlos, vamos a reiterar un poco lo que charlábamos en la reunión anterior. La importante intervención que vamos a tener los profesionales en ciencias económicas en la evaluación y la decisión empresaria, justamente por el tema de la opción, por el tema de lo que conviene y no conviene. Bueno, vamos al último tema previo al descanso, este tema de la resolución 4132, una novedad reglamentaria, la alta temprana por inconsistencias fiscales, que también la podríamos llamar la nueva zaranda fiscal, ¿no? Vamos a ver por qué el tema de la zaranda. De lo que estamos hablando empezó a regir hace poco, o sea, a partir del 1 de octubre del 2017. Y esto tiene que ver con la generalización que estamos asistiendo en nuestro país de la factura electrónica. Tema que comenzó de alguna forma tímidamente, pero que se está imponiendo en forma generalizada. Y el problema que asiste en nuestro país, yo diría, es el mismo problema que tiene las distintas administraciones de la región. Todas con un problema similar, que es los delitos que se están observando a través de la factura electrónica. Hace no mucho tiempo, en un congreso del CIAT, que es el organismo que reúne los administradores tributarios, uno de los temas que se analizó fue justamente, porque en todos los países pasa algo parecido. Quizás con cierto asombro los paraguayos veían porque esta reunión que estoy hablando se hizo en Asunción, y Asunción estaba por largar la factura electrónica, con lo cual le vino muy bien la discusión de este tema. Y en todos lados se recogían opiniones parecidas. Generalización de factura electrónica, alguno más, otro menos. La Argentina acá ha tomado una posición de cierto privilegio. Pero, por otra parte, se empezaron a ver problemas delictuales con usinas. Las mismas usinas que teníamos antes, pero ahora usinas ayornadas, porque son las usinas que trabajan con facturas electrónicas. Obviamente la Administración Tributaria tiene un punto a favor en relación al régimen de facturación anterior. Y el punto a favor es que con lo que es la factura electrónica tiene, por esa información online, la posibilidad del cruce informativo mucho antes. Pero el problema existe. En este marco aparece la resolución 4132. Y esto parte de la base de la zaranda tributaria. La zaranda es una plataforma que ha ideado el fisco, y esta plataforma tiene una serie de supuestos que hace a distintas inconsistencias. En esas distintas inconsistencias empieza a trabajar esta plataforma y empieza a ver contribuyentes que no están haciendo bien las cosas. Y para estos contribuyentes que no están haciendo bien las cosas y que además son emisores
de las facturas electrónicas, aparece la alerta. Este es el tema que estamos hablando. Por eso cuando hablamos del alcance de este régimen, decimos que es un régimen de control sistémico y periódico. Todos los contribuyentes inscriptos en los sistemas generales impositivos van a tener un control mensual con esa plataforma informática que hemos hablado. Por eso decimos que es un régimen de control sistémico y periódico. Y esto hace, el efecto de esto hace la emisión de los comprobantes de los responsables inscritos en el IVA. Este permiso, esta autorización que tienen los responsables inscritos en el IVA de la factura electrónica A, va a tener un límite cuando se detecte este sistema de alerta temprana. Y la alerta temprana significa que la AFIP ya no va a estar viendo casos que se han producido 2 años o 3 años después, cuando ahí empezaban las investigaciones, las denuncias, etcétera, sino que intenta anticiparse en el tiempo, y por eso que antes que todo esto aparezca, estas alertas van señalando inconsistencias previas. Justamente el efecto de esto es con la clase de comprobantes que se va a habilitar a actuar. ¿Y cuáles son entonces los efectos de todo esto? El resultado de ese control, que insisto, se va a hacer mensualmente a todos los contribuyentes a través de esta plataforma, va a dar como resultado que si el contribuyente está en este grupo de los de alerta temprana, dejan de poder emitir los comprobantes A y van a poder emitir los comprobantes B con los efectos que vamos a ver seguidamente. ¿Cuáles son entonces estos supuestos? ¿En qué caso se va a dar el tema de la alerta? Bueno, primero cuando hay inconsistencia entre los montos facturados y la capacidad técnico-económico para realizar operaciones comerciales. Este tema de la inconsistencia entre lo que se factura y la capacidad técnico-económica, como sabemos, lo venimos hace mucho tiempo hablando, ya también recogemos prácticamente todos los meses hasta antecedentes jurisprudenciales, es el tema donde está hoy focalizado la AFIP, ¿no? En este tema está focalizado, porque la persona factura, está inscripta, hace todo bien, pero ese todo bien tiene un problema, ese todo bien es formal, pero desde el punto de vista material, esa relación que es la capacidad operativa y la facturación no le da. Este es uno de los puntos. Y el otro de los supuestos son irregularidades o incumplimientos que estén vinculados a las obligaciones tributarias. Y acá podemos ver, en este parámetro de control, podemos ver una serie de puntos para ver por dónde va a trabajar esta plataforma informática. Por ejemplo, la relación montos de facturación con personal declarado o con las actividades declaradas, la relación de las facturaciones con las acreditaciones bancarias, la relación de los montos facturados con los bienes registrables. Bueno, y ahí ustedes tienen una larga lista de aspectos que van a entrar en esa plataforma y que de acuerdo con el número, con la ponderación, van a entrar entonces dentro de este sistema de alerta. En este dibujo que vemos seguidamente, en esta secuencia, vamos a ver cómo se van a ir dando las cosas. Empezamos con la evaluación del contribuyente, como hemos dicho, con esa plataforma informática. Si de esa plataforma informática llega a la conclusión que el contribuyente está en alerta, semáforo amarillo, entonces aparece la decisión de la habilitación de los comprobantes clase M, lo cual esto va a aparecer en la web de la AFIP, va a aparecer el sistema de autorización de comprobantes y además en el domicilio electrónico para aquellos que estén registrados como tal. Cuando el contribuyente por esta vía se entere de que entró en la zona de alerta, o sea que él es sospechoso, él tiene la posibilidad de hacer la consulta de los motivos, porque hasta ahí él no sabe qué pasó. Él sabe el resultado de que está en estado de alerta, pero no sabe qué pasó. Entonces él puede
por este servicio, régimen de facturación y registración, consultar los motivos por los cuales tiene semáforo amarillo. Y desde ese punto de vista, una vez que consulta los motivos, una vez que sabe por qué razón está en esa situación, en la medida que él interprete que está mal lo que ha hecho el fisco, tiene la posibilidad de manifestar su disconformidad con ese criterio a través de una multinota. Aquí en este momento el fisco, además de recibir los elementos que le aporta el contribuyente, tendrá la posibilidad de requerir otros elementos si juzga que está faltando algo más y el contribuyente, y lo va a hacer por un requerimiento, y el contribuyente tendrá obviamente que contestarlo. Luego de 15 días hábiles que pasa todo esto, o sea, que se consultan los motivos, que se manifiesta la disconformidad en la multinota, que se incorporan los elementos requeridos por el fisco, dentro de 15 días hábiles la Administración Tributaria tiene que dictar un acto administrativo y este acto administrativo es decidir sobre la cuestión. Es decir, ¿se confirma o no lo que había dicho previamente, que estaba en alerta, que tenía que emitir los comprobantes M, que no podía hacer más los comprobantes A? Esto pasa dentro de los 15 días. Y si esto es así, cabrá como recurso posterior el recurso del artículo 74 de la reglamentación de procedimientos. Claro, si este contribuyente deja de tener autorización para los comprobantes A, se pregunta con todo respeto, ¿qué hago con los comprobantes A que todavía tengo en existencia? ¿No? Por eso que la reglamentación le dice que esos comprobantes A que están autorizados con anterioridad al nuevo comprobante M, ahora debidamente autorizado, deben ser inutilizados con la leyenda anulado, aunque el CAI se encuentre vigente. Debe anular todo. Y esto es un servicio que da el contribuyente a los contribuyentes para evitar que alguien se equivoque y siga haciendo los comprobantes A cuando ya no está más autorizado. La factura M tiene algunas consideraciones. Ya estamos entonces en el régimen, en aquel que no puede hacer más la E, la que tiene que hacer la M, y tiene algunas consideraciones que estamos señalando aquí. Pero de lo que más nos interesa señalar es el tema del régimen de retención, porque ya un primer efecto es que las facturas M salen a cuentagotas, ¿no? No es como la A, que el contribuyente puede emitir todas las que quiera. Se le va a dar un límite de facturas M, con lo cual, una vez agotado ese pequeño stock, el contribuyente tendrá que volver a pedir autorización, para lo cual la FIB lo va a estar revisando con lupa, porque ya está en semáforo amarillo. Pero además de ese inconveniente que hace a lo que es el uso operativo de la cantidad de comprobantes, aparece un tema que es muchísimo más gravoso, que es el régimen de retención, al cual va a ser sometido por ser contribuyente que necesariamente debe utilizar el comprobante M. En estos términos, el agente de retención, el adquirente de este contribuyente que tiene que hacer la factura M, le va a tener que retener el 100% del IVA. O sea, el 21%, el 27%, el 10,50%, lo que fuera, pero le retiene el 100% del IVA. Y esto es justamente porque hace al periodo de sospecha. En el caso de impuesto a las ganancias, la retención es del 3%. O sea que, obviamente, este tema es un tema que tiene un efecto económico importantísimo. Obviamente, toda esta situación se da al momento del pago, en donde el agente de retención tiene que ver cuál es la situación de su proveedor. En definitiva, alerta temprana que tiene como objetivo adelantar la investigación, el análisis que hace la Administración Tributaria. Un dato que me parece que es interesante señalar. En la primera zaranda que hizo el fisco, de 1.000 contribuyentes, detectó
que el 85% era sospechoso. El 85% sospechoso. E inmediatamente la FIG actúa, todo esto no estaba vigente cuando hizo ese primer análisis, ¿no? Actúa e inmediatamente, de alguna manera le pasa una misiva al contribuyente de que él era sospechoso. ¿Y saben qué reacción tuvo esos contribuyentes? Algo así como el 80% dejaron de emitir facturas electrónicas. Fíjense qué notable. Quiere decir que indudablemente hay usinas pululando, disfrazadas de buenos contribuyentes. Este es un poco el sentido del tema que estamos hablando. Hacemos un descanso y continuamos. Muy bien.